el amor de Dios transforma. Era la noche del domingo de resurrección. Y aquel grupo de incrédulos estaba reunido, escondido detrás de puertas cerradas. ¿Y por qué sabemos que allí había un grupo de incrédulos? Eran incrédulos porque si hubiesen sido creyentes, no hubiesen estado escondidos como tímidas violetas detrás de puertas cerradas. Estuviesen en la calle proclamando y celebrando que Cristo estaba vivo. Pero ellos no creyeron eso. Ellos estaban temiendo, dice el Evangelio de Juan, de los judíos. Ellos decían, si le hicieron eso al maestro, los próximos somos nosotros. Vamos a encejarnos, vamos a escondernos. De modo que aquellos 11, óyeme, esos tipos habían caminado con él 3 años. Ellos habían visto los milagros que Jesús hizo. Ellos lo habían visto resucitar a la hija de Jairo. Ellos lo habían visto sanar y limpiar leprosos. Ellos estuvieron allí cuando Lázaro salió de la tumba después de 4 días. Y sobre todo, ellos habían estado allí cada vez que Jesús le decía, vamos a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre tiene que morir, mas al tercer día resucitará. Pero ¿sabes qué? Ellos no creyeron eso. Ellos creyeron lo que veían sus ojos. Y yo digo, diache, que muchos se parecen a nosotros. Nosotros que conocemos la Escritura, nosotros que escuchamos la predicación de la palabra, nosotros que conocemos quién es ese Dios que tanto nos amó, que envió a su Hijo para morir en mi lugar. Lo sabemos aquí. Pero cuando llega la crisis, entonces hacemos lo mismito que hicieron aquellos 11. Se escondieron, estaban allí temblando, con una actitud temerosa y floja. Nos dice el Evangelio que las ventanas estaban aseguradas. Aquellos tipos no iban a correr ningún riesgo de que viniesen los judíos y los romanos y los arrestaran. Pero vemos cómo la gracia de Dios opera. Ellos estaban allí encerrados. Ellos no creían que Jesús estaba vivo, a pesar de que las mujeres les habían traído el mensaje. Y ellas le habían dicho, hemos visto al Señor. Y ellos, ¿qué dijeron? Las tipas están locas. Si nosotros lo vimos allí en la tumba y estaba bien muerto. Pero, y esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Jesús llega y se pone en medio, dice Juan. Nadie lo invitó. A él nadie le dijo que viniera. De hecho, ellos ni siquiera creían que tal cosa era posible. Pero él llega, se pone en medio y lo primero que les dice, él no les dice, de verdad que ustedes son unos flojos. Tanto que yo me esforcé por enseñarles, por educar. No. ¿Qué les dice? Paz a vosotros. Paz a vosotros en el lenguaje hebreo significa shalom. Y shalom, sí, es paz, pero es mucho más. Es bienestar, es seguridad, es ese bienestar eterno que solamente viene de tu relación con ese Dios que te ama. Paz a vosotros. Y no sé si se fijaron, se lo repite 3 veces. 3 es el número de Dios. 3 días en la tumba, 3 veces Pedro lo negó, 3. Y él les repite, paz a ustedes. Ese es un cuadro de gracia infinita. Él no se siente a esperar que ellos vengan a buscarlo. Él se adelanta, él los busca, él les imparte su paz a aquellos que ni le buscaron ni le creyeron. Ese es el alcance del amor y de la gracia abundante de Dios. En la escuela bíblica hoy estábamos estudiando el texto de Romanos 5, los versos del 1 al 11. Pero Romanos 5:1 es un verso clave para mostrarnos a nosotros la gracia y el amor de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio
de Jesucristo, Señor nuestro. Para Martín Lutero, ese fue el verso transformador. Porque Martín Lutero tenía este dilema. Él se sentía tan impuro, él se sentía tan inmerecedor. Y tenía razón, somos impuros, somos inmerecedores. Pero entonces él buscaba llegar a Dios a través de su propia santidad. Él ayunaba, él se flagelaba, él se confesaba 500,000 veces y no podía. Hasta el punto que llegó un día a decirle: Dios, yo no te amo, yo te odio, porque tú me pides a mí lo que yo no puedo dar. Tú me pides a mí santidad. Tú me pides a mí que yo sea bueno delante de tus ojos. Y eso no puede ser. Hasta que se tropezó con Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Por la fe. Tenemos paz. Tenemos shalom con Dios por medio de aquel que nos amó. Esta escena donde Jesús llega a los discípulos incrédulos, temerosos, que ahora no saben qué rayos van a hacer porque ya el maestro se murió y ahora ¿qué? Hemos perdido 3 años de nuestra vida. Pero Él llega sin nadie invitarlo. Se pone en medio y les dice: Shalom. Shalom para tu vida. Shalom para ti. ¿Tú no me creíste? ¿Tú no esperaste que yo iba a hacer lo que dije que iba a hacer? Pero ¿sabes qué? No importa, porque yo estoy aquí ahora. Y entonces Tomás ni siquiera estaba. ¿Sabe por qué? Porque Tomás le dijo: ay, bendito, eso es una pérdida de tiempo. ¿Qué voy a estar yo ahí metido? Si total, esto se acabó. Aquí no va a pasar nada más. Y Tomás se separó de la reunión de sus hermanos. Pero aquellos hermanos, mire, ellos no hicieron como hacemos nosotros a veces, que vemos que una persona falta y decimos: pues, no vino, se lo perdió. Ellos no dijeron eso. Ellos lo buscaron. ¿Y sabe lo que le dijeron? Tomás, hemos visto al Señor. El Señor vino, el Señor se puso en medio y Él sabe, porque conserva las marcas. Y Él dijo: ¿sabe qué? Que a menos que yo no lo vea con mis ojos, a menos que yo no meta mi dedo en sus heridas, no creeré. Pues ¿sabe qué? A los 8 días nuevamente están reunidos, pero esta vez no sabemos si por curiosidad o no sabemos si para que los otros no estuvieran fastidiándolo tanto, Tomás vino. Y Jesús se presenta. Pero entonces, en vez de redarguirlo, en vez de decirle: chico, tú de verdad que eres un cabeza de coco, tú no debieras ni estar aquí. ¿Sabes lo que le dice? Tomás, ven, mete tu dedo, pon tu mano en mi costado y con infinito amor, no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces ese encuentro, entonces ese tocar, ese ver, ese sentir, produce en Tomás la transformación de la más grande fe. Mi Señor y mi Dios. Es la primera vez en todo el Nuevo Testamento que alguien se refiere a Jesús como mi Dios. Él se convierte, no en un creyente, se convierte en un adorador. Mi Señor y mi Dios. Y entonces Jesús pronuncia esa bendición que está con nosotros aún hoy en el año 2017. Benditos los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Lo que no hemos visto, lo que solamente hemos escuchado, pero sí nos hemos encontrado con ese amor sanador y perdonador de Dios. ¿Y sabe qué? Yo soy el ejemplo vivo de eso. Porque ustedes saben que mi vida fue una vida de negación, de rebelión, de rebeldía por 10 años. Yo no piso iglesias. Ese era mi moto. No me invite a iglesia. ¿Tú quieres ser mi amigo? No me invite a iglesia. Yo no piso iglesias. Hasta que un día, sin nadie invitarlo, sin siquiera yo pensarlo, el crucificado
se mostró delante de mis ojos. Y me decía en mi mente, en mi corazón, yo no sé, en mi oído, esto fue por ti. 4 palabras. Esto fue por ti. Y en ese momento yo fui Tomás. En ese momento yo vi ese gran amor de Dios, esa gracia abundante de Dios que no tomó en cuenta todas mis sangrigolderías y todas mis metidas de pata y toda mi rebelión. No, para nada. Esto fue por ti. Equivalente del decirle a Tomás, ven, mete mano, toca mis heridas. Esas heridas fueron por ti. Y es entonces cuando esa abundante gracia, esa enorme fe que produce en mi corazón, es entonces que Él me transforma de un incrédulo a un creyente, a un adorador, a un servidor y un proclamador. Ese es el gran poder y la gran autoridad de la gracia de Dios operando aquí en medio nuestro, operando en nuestro mundo, donde nosotros decimos, ay bendito, este mundo lo arregla quien lo hizo. ¿Verdad que decimos así? Este mundo, pues mire, ¿verdad? Lo arregla quien lo hizo. Lo arregla ese gran amor, esa gracia infinita de Dios que transformó a Tomás, que transformó a aquellos 11 cobardes que estaban escondidos, los transformó en predicadores y en mártires, que transforma a la iglesia, que me transformó a mí y que ha de transformarte a ti, no una vez, sino una y otra vez, porque la gracia de Dios es dinámica, es presente, es insistente y jamás te ha de abandonar. Que todos nosotros seamos Tomases y Tomasas, convertidos de incrédulos a creyentes, de creyentes a adoradores, por el amor de Dios y por el poder de la fe.